Bueno, pues vamos a volver a la clase. Como digo, creo que he acabado la clase 10 minutos antes, o sea, he hecho 1 hora en vez de 1 hora y 10, así que esta segunda sesión, este segundo bloque va a ser de 1 hora y 20. La teoría ya está. Ya hemos visto todo lo que hay que hacer. Y que no es poco. Ahora lo que nos falta es intentar ver cómo lo podemos hacer, cómo le decimos a un ordenador que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que para plantear el cálculo que yo he hecho, o que yo he escrito en el papel, en las láminas, lo que vamos a necesitar como mínimo va a ser 2 matrices. ¿De acuerdo? Estas matrices van a tener tantas columnas como ítems más 1, ¿vale? Porque tengo que tener la de que no tengo nada, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, hasta los tengo todos. Por tanto, si hay 8 ítems, voy a necesitar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en total 9. Y voy a tener tantas columnas como capacidad más 1. ¿De acuerdo? La capacidad más 1 es lo mismo, porque tengo que tener que tengo en cuenta 0, 1, 2, 3, esta capacidad. Por tanto, en total necesito un elemento más para guardar el 0. Es la necesidad. Una matriz tendrá los valores y la otra tendrá las decisiones. Por tanto, la segunda matriz básicamente lo que nos va a servir es para reconstruir la solución. Una vez hayamos llegado y sepamos cuál es el valor óptimo, nos va a decir cuál es la secuencia de acciones, la secuencia de objetos que escojo o no escojo, que nos lleva a ese valor. ¿De acuerdo? Estas 2 matrices se van a construir única y exclusivamente con la regla que hemos visto, que era si peso acumulado es menor al peso del objeto, el valor es directamente misma fila, columna anterior, y la segunda regla es que si el peso acumulado es mayor o igual al peso del objeto, va a tener que hacer un máximo entre las 2 alternativas. La alternativa 1, que era no escoger el objeto, y la alternativa 2, que era escoger. ¿De acuerdo? Entonces, para organizar este cálculo yo los voy a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Por tanto, voy a ir en este orden. Y cuando llegue aquí, el siguiente que voy a hacer es este. Y así sucesivamente. Fijaros que este formato de ordenación lo que me va a permitir es que como los valores de un ítem solo dependen de los valores del ítem, digo, de hasta el ítem anterior, pues ya los tengo. ¿Sí? Cuando acabe, hay la segunda parte del planteo, que es la reconstrucción. Y esta se va a dividir en 2 partes. Una primera parte, que es determinar el profit máximo, que no tiene que equivaler a cargar al tope la caja, la mochila, puede ser que deje espacio libre en la mochila, por tanto voy a tener que reseguir todas para ver cuál es la que tiene valor máximo. Y una vez tenga esa, que es la que tiene valor máximo, lo que voy a hacer es reconstruir yendo de derecha a izquierda, o sea, si aquí va de izquierda a derecha llenando, pues para reconstruir voy a ir de derecha a izquierda, viendo
si no he escogido el objeto. Y entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es moverme una columna a la izquierda y mantener la fila. O si he escogido el objeto, y entonces lo que tendré que hacer es moverme una columna abajo, un número de filas abajo, como el peso del objeto, y una columna a la izquierda. Esta es toda la historia que tiene el código, no hay más. ¿De acuerdo? En realidad este código es muy compacto, son como 10 líneas. Lo que hay es toda la basura, lo que yo había llamado bookkeeping, de miles de cosas que hay que hacer por el medio para que todo el código funcione. ¿Sí? Así que si no hay preguntas sobre eso, me voy a ir al editor de texto, al editor de código, para que veáis el código que hay y cómo lo vamos a implementar. ¿Vale? Muy bien, pues dejo de compartir pantalla por aquí y voy a cerrar el iPad para que no gaste batería y no me quede sin iPad a media clase. Y como nadie ha protestado por una cosa, voy a hacer yo el recordatorio. En la clase de la semana pasada, en el segundo bloque, yo expliqué que era importante implementar algunos algoritmos de la forma más correcta posible. Y expliqué, por ejemplo, que en C, si hacíais un bubble sort vosotros o dejabais que se hiciera con un quicksort programado por el compilador, por el propio diseñador del programa, pues había unas diferencias de tiempo considerables. Y también enseñé el mismo código en Python y dije que el código en Python era 10 veces más lento cuando se utilizaba la función de ordenación correcta, que es la que da Python, que era una función que yo no me sabía, pero que había buscado por internet, la había encontrado, la había pegado, funcionaba, y básicamente lo que hacía es que si en C tardaba 0,06 segundos, o sea, 6 centésimas, pues en Python tardaba 6 décimas de segundo. ¿De acuerdo? Y dije, bueno, voy a resolver n igual a 100.000 utilizando un bubble sort en Python. En vez de utilizar la función de la librería, iba a coger la función que uno hubiera programado manualmente, porque es la ordenación más simple. Y dije, bueno, y cuando acabe la clase, añadiré ese trocito al vídeo para que veáis el resultado. Y no lo hice. Pero hoy me he acordado de que no lo había hecho, bueno, me he acordado de otros momentos, pero cuando me he conectado a la computadora para iniciar, para prepararlo todo para la clase de hoy, he dicho, no he subido esa cosa, voy a dejar el código funcionando y así cuando empiece la clase lo enseño. ¿Sí? El problema es que cuando he empezado la clase aún no había acabado y ya llevaba un ratito, así que mientras estábamos trabajando nosotros, mientras os estaba dando la clase, ha acabado y por tanto os lo puedo mostrar. Está en la primera ventanita, aquí, ¿vale? He resuelto con el grid y con la ordenación mala el problema de 100.000 actividades que tardaba como 7 décimas de segundo utilizando el código correcto, el que se recomienda que utilicéis. Cuánto tarda en el caso de que no utilicéis el código correcto y hagáis vuestra propia función, para que veáis la importancia de hacer las cosas correctamente y darle un par de vueltas a vuestra neurona de resolver problemas. Pues el número de tiempo que ha tardado lo tenéis aquí. Está aquí abajo a la derecha. 2 horas, 12 minutos y 33 segundos, que es algo así como 7.500 segundos. O sea, es 10.000 veces más lento. Eso en C era menos, pero en Python el penalty que pagáis por hacer las cosas mal, por no dedicarle el tiempo a optimizar lo que toca, fijaros que es considerable. 2 horas, 12 minutos, 33 segundos es algo que seguramente no podríais esperar para obtener una solución. Y este es el problema de n igual a 100.000. El de n igual a 1.000.000, pues tendríais que dejarlo varios días funcionando.
no es la solución óptima cuando hemos visto que se puede resolver este mismo algoritmo o este mismo problema con un algoritmo un poco mejor diseñado en centésimas de segundo. Por tanto, fijaros la importancia de programar las cosas correctamente. No es que sea una obsesión del profe por complicaros la vida, para nada. Es que esto es, como he dicho, como 10.000 veces más lento. Por tanto, para hacer este mismo cálculo necesitaríais 10.000 veces más potencia de cálculo. Si esto en vez de haber sido 7 décimas de segundo hubieran sido 7 minutos, hubierais necesitado 70.000 minutos de máquina. Y ahí empieza a pensar uno en los ahorros que puede llevar en una empresa. ¿Sí? La cantidad de horas que estás ahorrando de computador, de amortización, de electricidad, etc, 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 etc. ¿Sí? Por tanto, fijaros la importancia de realmente hacer las cosas como toca. Yo generalmente os recomiendo que antes de que os pongáis a programar, sobre todo en vuestros trabajos, os toméis un ratito en intentar diseñar qué es lo que necesitáis, cómo lo necesitáis y qué cálculos tenéis que hacer. Y que os ordenéis los cálculos correctamente, porque si no, el código irá muy lento y yo os tendré que puntuar bajo porque pueden pasar cosas como esta. ¿De acuerdo? Y solamente es porque yo en el código voy a ampliar. En vez de utilizar esta función, que era la correcta, ¿vale? En vez de hacer esto, que es lo que hay que hacer, hice esto, que es lo que ahora estoy comentando, que es la versión rápida. Rápida de programar, porque no tengo que consultar en una página web cómo funciona esta línea de comando y verificar que realmente todo está bien y calcular el ratio yo manualmente y demás. ¿De acuerdo? Por tanto, de nuevo, esto es simplemente un recordatorio de algo que expliqué la semana pasada y que no acabé la semana pasada, porque claro, no me hubiera esperado 2 horas y algo para que hubieran salido los valores, porque no tenemos tiempo infinito y os hubierais aburrido como una ostra, más de lo que os debo de estar aburriendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Y eso cierra el puntito que quedó en la sesión 3, que no acabé durante la sesión 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver el código que tendríamos que hacer hoy. Voy a ampliar el tamaño de letra para que lo veáis bien. Y recordad que, como he hecho en todas las clases, yo lo que tengo es el código a la derecha y voy a ir copiando y pegando lo que necesitamos y los cambios que vamos haciendo. Y me voy a dedicar principalmente a explicar con mayor detalle en la parte nueva, lo que no hemos visto hasta ahora, que en este caso es el cálculo de la programación dinámica, cómo lo tendríais que implementar en el ordenador. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas que ya vimos en semanas anteriores, por ejemplo, que siempre tenemos que empezar en los programas en C++ utilizando, un momento, que estoy con estas funciones, que básicamente lo que me van a permitir es leer y escribir en pantalla, leer el archivo, poner los datos en pantalla, sacar este tipo de cosas, que habíamos hecho una estructura de datos para guardar la instancia del problema, o sea, guardar el problema en Naxat concreto que queremos resolver, en el cual lo que había era el número de ítems, la capacidad total de la mochila, del Naxat, y 2 vectores que lo que tenían era lo que ganaba y el peso. Y después habíamos creado una función que era para ahorrarnos los mallocs. En vez de hacer mallocs y demás, simplemente llamábamos esta función y él se encargaba de hacer el malloc. Ahora vamos a incorporar una que no hace lo mismo, hace lo mismo que esta de vectores, pero para matrices. Entonces, fijaros que es un poco más compleja, pero para vosotros es una caja negra, no tenéis que pensar en ella, simplemente la tenéis que utilizar. Y antes, como un vector tenía una dimensión, pues esta tiene 2 dimensiones. N y N. ¿Se ve bien en pantalla la letra o queréis que la haga un poquito más grande? Si fuera un poquito más grande.
así? Sí, Un poco gracias. más grande. No, está bien, profe, gracias. ¿Está bien? Pues así se quedará. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es copiar la función para leer archivos. Fijaros que me está dando un error aquí. Así que lo voy a eliminar. Esta función para leer archivos ya la teníais en el resto de programas que hemos hecho, por lo tanto no hay que documentarla más. Y ahora nos podemos ir a la función main, que es la que va a hacer el cálculo, que va a tener exactamente la misma estructura que tenía antes. Con una única salvedad, que es que ahora en vez de resolver el problema con un greedy, pues vamos a llamar una función que se llama softmaxapp.dp, ¿vale? Que quiere decir pues, Dynamic Programming, programación dinámica. ¿Sí? Y esta función es esta de aquí, que voy a poner Disculpe. ¿Perdona? Dime, Rodrigo. ¿Podría enviar la función que genera la matriz? Que creo que no la Está en hemos el visto. código. Yo volveré, os pondré... ¿En el código de la clase pasada? En el código que tenéis en GitHub, fijaros que hay el código de cada una de las sesiones. El código de la sesión 4 no está porque no lo he subido. Obviamente lo subiré cuando lo acabe de hacer. Pero hay una carpeta que se llama Naxa. Si entráis en esa carpeta, Ah, ya, perfecto, perfecto. ahí está todo el código ya completo. Está el código de branch and bound, que es el siguiente método que vamos a resolver, que vamos a ver. Está el código de programación dinámica ya completo. Está el código del greedy, está el IP. Y hay una carpeta que pone generador. ¿Vale? Y esta carpeta que pone generador, hay el código que es el main.cpp. Y esto es una rutina en la cual tú te va a generar una instancia. Entonces, ¿cómo te la genera? Pues le tienes que poner, la tienes que compilar, la llamas y entonces te dice, a ver, ¿cuántos ítems quieres? Eso es lo primero que tienes que pasar. No sé, 500 ítems. El rango de pesos. Pues los pesos van a ir entre 1 y el valor que tú pongas. Por tanto, van a ir entre 1 y 1000. El rango de beneficios, que van a ir también entre 1 y 1000. Ahora, ¿la capacidad que quieres? Pues yo qué sé, 15.000. Ahora, el nombre del archivo de salida. Clase .txt. Y esto de la semilla aleatoria es un número que le tienes que poner para que te genere juegos de datos diferentes cada vez que lo llames. Pues el juego de datos que te va a generar va a depender de este numerito. Si yo le doy aquí, se ejecuta. Y ahora si voy a clase.txt, si abro el archivo, veréis que me ha generado una instancia con 500 números, capacidad 15.000 y para cada uno de los 500 objetos me ha generado el profit y el weight, el profit y el weight, el profit y el weight. ¿De acuerdo? Entonces esto lo tenéis ya. Yo no voy a comentar exactamente cómo funciona el generador porque no es un código muy complejo. Básicamente lo que hace es generar números aleatorios y para cada número aleatorio pues le asigna un valor. Fijaros que para cada uno de los n objetos lo que está haciendo es generar un número aleatorio entre 1 y el peso máximo y un número aleatorio entre 1 y el profit máximo. Y los está imprimiendo en el archivo F, que es el archivo que yo le he pasado como comando 5. En este caso, pues 1 es 500, 2 es 1000, 3 es 1000, 4 es 15.000, 5 es clase.txt. ¿De acuerdo? Entonces tú te puedes generar tantos como quieras. Esto es un tema que si alguno de vosotros se mete en esta área es importante hacer pruebas con varios números, no solamente con un juego de números. ¿Por qué? Porque si tú haces pruebas con un juego de números puedes llevarte la creencia de que el código funciona, pero en realidad solamente funciona para el juego de números que estás resolviendo, no funciona para todos los números. Y eso es básicamente que el código no va.
Entonces, como yo no lo puedo probar para todos los números, generalmente lo que hago es generar muchos, yo qué sé, 500 instancias diferentes. Y analizo el resultado para 500 instancias diferentes. Si no falla en ninguna de esas 500, yo puedo suponer que funciona bien el código y que va a aguantar cualquier número que tú me eches. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Como no tengo comentarios, voy a suponer que todo está bien. Ahora vamos a este juego de datos. Y ahora fijaros que lo primero que tengo que hacer obligatoriamente va a ser, voy a necesitar guardar memoria para mis dos matrices. ¿De acuerdo? Esto lo tengo que hacer obligatoriamente y esto lo hago aquí. Perdonad. Que tengo que pasar de pantalla en pantalla. ¿Vale? Y los he guardado como P, que será el profit acumulado para cada estado y etapa, o sea, para cada fila y columna. El estado es fila, etapa, columna. Y para cada equivalente también tomo la decisión. Así que aquí lo que voy a guardar es si se usa o no. ¿Sí? ¿Por qué utilizo letras pequeñitas? Porque cuando vais a ver que el código se extiende, va a salir un monstruo. Hay ecuaciones que son un if de no sé qué con no sé cuánto, y entonces para que el código quede así empaquetado, pongo PID, solamente PID. Si vosotros queréis que sea un poco más claro, que es lo que hago yo normalmente cuando programo códigos un poco más ofuscados o complejos, la variable no le defino solamente como D, como P, le pongo un nombre un poco más clarito. ¿De acuerdo? La otra cosa que quiero comentar, que esto es propio de C, solamente propio de C, es que cuando uno pone un asterisco, uno lo que está poniendo es un puntero. ¿De acuerdo? Y el puntero básicamente te está dando acceso a una dimensión de memoria. Entonces, para hacer un vector, uno necesita un puntero que le indique la primera posición y si está en la posición 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Si uno utiliza una matriz, fijaros que necesitáis situaros en el eje X y situaros en el eje Y. O sea, tenéis que situaros en las filas y en las columnas. Entonces, para hacer eso, como necesitáis dos, pues básicamente lo que se necesita es un puntero a puntero. Y eso lo que te está dando es un acceso a dos dimensiones de memoria. Técnicamente, podríais hacer una matriz de 3 dimensiones, o de 4, o de 5, o de 6. Yo no os lo recomiendo. Intentad evitarlo. Cuantas más dimensiones, la cosa se vuelve más liosa. Entonces, generalmente, el truco cuando hay más de 2 dimensiones es que la tercera dimensión se achata. ¿Qué quiere decir que se achata? Pues que si la segunda dimensión y la tercera dimensión, en la segunda dimensión solamente hay dos valores posibles, el 0 y el 1, y en la tercera dimensión solo hay dos valores posibles, que es el 0 y el 1, la combinación de segunda y tercera dimensión son 4 alternativas. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pues se define una matriz de 2 dimensiones y la segunda dimensión tiene valores posibles 0, 1, 2, 3 y ya está, que son las 4 opciones que hay, 0, 1, 2, 3, y se hace una pequeña lógica interna para evitar esa tercera dimensionalidad. ¿De acuerdo? Yo no os lo voy a pedir programando, pero que sepáis que hay trucos para transformar una matriz en un vector o una matriz de 3 dimensiones en una de 2 o incluso en una de 1. Y son trucos que a veces son necesarios. Trabajar con 3 punteros, con 4 punteros se vuelve una locura. Yo no os lo recomiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué haremos lo primero? Reservar espacio de memoria. Generate int matrix. Eso será lo primero que hagamos. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer aquí. Y esto de aquí hay que poner un +1 y hay que ponerle necesito
n más una columnas porque hay una columna 0. ¿Sí? Y ahora lo siguiente que necesito es inicializar. Entonces lo voy a poner todo a 0. ¿Por qué? Porque si tú no usas un valor, la computadora lo que hace es coger lo que haya en la memoria. Entonces eso puede haber sido utilizado por otro programa y puede tener un valor que te fastidie para el cálculo. Entonces, como si os fijáis, yo he dicho que voy a utilizar unas casillas con valores iguales a 0 para que no me compliquen en el cálculo. Lo que hago es inicializar poniendo todos los valores a 0 de todos los profits, de todos los cálculos. ¿Vale? Y esto lo voy a poner aquí. ¿Por qué solamente necesito hacer los profits y no las decisiones? Porque las decisiones las voy a ir tomando y las voy a ir escribiendo cada vez que las hago. Pero como los profits son una comparativa, quiero asegurarme que nunca se escojan. Entonces, como yo lo que estoy haciendo es un problema de maximización, la manera de que nunca se escojan es poner el valor más bajo posible. Y en este caso el valor más bajo posible es 0. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí aseguro son 0. ¿Sí? Estas son las típicas cosas que el algoritmo lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo. Cuando uno programa empiezan a crearse ciertas problemáticas porque hay que poderlas implementar y hay que poderlas considerar, y la única manera de considerarlas correctamente es haciendo esto. Por cierto, veo que hay una bajada considerable de asistencia cuando me pongo delante de un compilador. Abdul, la gente que no está. ¿De acuerdo? Podéis esperar que viendo un vídeo o lo entendáis todo, lo dudo. Y podéis esperar que llegue el día de la prueba y hayáis aprendido a programar por arte de magia, me extrañaría. ¿De acuerdo? Esto lo digo para la gente que no está y que quiera ver el vídeo. Los que estáis haciendo lo correcto. ¿Vale? Y ahora, vamos a tener que construir la solución. Ahora vamos a tener que resolver la recurrencia. ¿Cómo voy a resolver la recurrencia? Vale. Voy a hacer una cosa que no es completamente correcta, pero que funciona, que es que voy a considerar la primera fila de forma separada, o sea, perdón, la primera columna de forma separada, porque esa es trivial. ¿Vale? Y después voy a considerar el caso general todas las columnas. Entonces, ¿cuál es el caso inicial? Pues el caso inicial es que estoy en la casilla 0 y puedo solamente subir el peso del objeto o quedarme en 0. No puedo hacer nada más. Y eso equivale a esto. Este es subir. Este es subir. ¿Por qué es trivial? Porque fíjate que la primera es solamente o no escojo o escojo. Entonces, te lo voy a poner en el gráfico, te voy a mostrar el gráfico para que lo veas. Esto es una pregunta que me ha hecho Bosco por el chat, ¿de acuerdo? Entonces, para que veas que realmente es trivial, te voy a compartir pantalla. Y voy a compartir la pantalla del iPad. ¿Vale? Y ahora fíjate que la primera columna es esta. ¿Cierto? Y entonces en esta columna es trivial porque solamente vas a tener este arco o este arco. Todo el resto puede ser que haya combinaciones. Tienes que construirlas a partir de la primera, pero la primera no tiene más. O lo toma o no lo toma. Entonces, si lo toma, es este caso de aquí, que son los dos primeros valores que os he puesto.
que corresponde a decir que ha escogido el objeto, por tanto, en la decisión ha escogido el objeto como un 1, que quiere decir sí, y el valor que tiene la casilla de peso es igual a haber escogido el objeto. Y la otra perfecto, es profe. no he escogido el objeto, por tanto 0, y no lo he escogido, decisión no. ¿De Ya, acuerdo? entiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que no me había quedado muy claro esa parte por lo trivial, como qué tan trivial podría ser como Es eso, que ¿me entiendes? a partir de la segunda, como la segunda depende de la primera y la primera tiene que ser general, pues la segunda ya no puedes decir, ah, no, es que es las combinaciones, ya empieza a ser combinatoria. Y la tercera menos, porque tienes que tener en cuenta todas las de la segunda, pero la primera es sí o no. Ya, Tantos perfecto. puntos alternativas, en vez de recorrer toda la columna, pues solamente marco las dos alternativas que realmente son útiles. Ya, Y perfecto. eso Gracias, profe. me ahorra un poco de cálculo. No es necesario, pero todo ayuda, ¿sabes? Con estos códigos, como os he explicado, hay una cierta posibilidad de que las cosas se compliquen, y entonces como hay posibilidades de que las cosas se compliquen, prefiero prefiero ahorrar. ¿Vale? Y además es un truco que funciona y así ya lo sabéis. Entonces, fijaros que estos son el de subir, que quiere decir que el estado peso del objeto, en el caso del ejemplo que tenéis en las láminas, es 2, pues justo esos 2 de subir. He escogido el objeto y el profit que llevo acumulado es el profit de ese objeto. Y este es el de subir. Fijaros que subir quiere decir escoger objeto. Y no subir quiere decir no escoger objeto. ¿De acuerdo? Y ahora, para todo el resto de decisiones, lo que voy a tener que hacer es un for. ¿Vale? Y estas decisiones van a ir de la 1 hasta la n. ¿De acuerdo? Y aquí lo que voy a tener que hacer es considerar el caso no subir. ¿De acuerdo? Son los que no suben. Que quiere decir que solamente es el arco igual. Y estos son aquellos estados con peso acumulado inferior al peso del objeto. Después tengo que considerar el caso no subir, que son aquellos estados con peso acumulado igual o superior al peso del objeto. ¿De acuerdo? Fijaros que en el fondo aquí estoy diciendo peso del objeto que está asociado a esa etapa, por tanto, etapa 0 de decisión, etapa 1 de decisión, etapa 2 de decisión, etapa 3 de decisión, etapa 4 de decisión. ¿De acuerdo? El objeto 0, el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3, el objeto 4. Entonces vamos al primer caso, que es el caso no subir. Y entonces en el caso no subir, fijaros que el for que estoy haciendo es para esos objetos y lo que estoy diciendo es que el profit máximo equivale al mismo conocido hasta ahora, etapa barra columna anterior, y la decisión es no seleccionar el objeto. ¿De acuerdo? Y para los otros, por tanto, fijaros que aquí voy a tener que hacer un for in j igual desde el wait j más pequeño a la capacidad j más más, o sea, voy a mirar todo el resto de filas. Aquí es donde tengo que hacer la parte del cálculo de programación dinámica. Esta es la parte clave. Y esa parte clave es lo sorprendente, es que es relativamente fácil de hacer. Es relativamente fácil de hacer porque lo puedo hacer en 5 líneas. Tardo muchísimo en explicarlo, pero las 5 líneas que necesito son estas.
Las voy a tener que explicar, ¿eh? No digo que sea trivial, digo que las voy a tener que explicar, pero es que son 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6 líneas, perdonad. Exagerado. Vale. La primera línea, que es esta, y la segunda línea es, por defecto, voy a decir que escoge no subir. Que sería no seleccionar. ¿Vale? Fijaros que eso implica que el valor de acumulado de profit es el que tenía antes y la decisión que adopto es 0. ¿De acuerdo? Y ahora, y ese valor, digo, es P y J, es más pequeño que subir. Que subir quiere decir venir de un estado de carga menor más valor del objeto. Entonces selecciono subir. Y ahora, para que nadie se sorprenda, porque esto está planteado al revés. En P y J está no subir, porque es justo lo que hemos escrito antes. Aquí está el valor que tenía antes en la columna anterior, en la columna I-1, con el decalado de peso del objeto que estoy añadiendo ahora, que es el J-I weight, y eso lo que me contiene es el valor óptimo hasta esa etapa del que viene antes, más el profit de ese objeto. Si eso es mejor que venir sin escoger, entonces que lo escoja. Si queréis verlo de otra manera, para que se intente ver un poquito más claro, creo que esto hace mucho que no lo pruebo. Entonces, permitidme, por favor, decidme si lo estáis viendo o no cuando os lo diga, ¿vale? Porque no estoy seguro que lo vea todo el mundo, no estoy seguro de que funcionará, pero si se ve, súper, porque creo que quedará más claro. ¿Se ve el código y el dibujo en la misma línea? Sí, profe. Muy bien. Sí. Pues ahora plantearos el momento en el cual esté calculando el valor que voy a marcar en amarillo. Este valor de aquí. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué líneas tengo que escoger? ¿La línea horizontal o la diagonal? Y me tengo que quedar con la mejor. Vale, la línea horizontal son estas líneas de aquí. Por defecto, como yo tengo que quedarme con el máximo, por defecto voy a decir que escoge esta línea de aquí. Y ahora lo que voy a mirar es si P de I-1 de I-weight, o sea, si el valor de esta de aquí, porque el weight de este objeto es 2, fijaros que es 1 a la izquierda y 2 para abajo, 1 a la izquierda y 2 para abajo. Si el valor de esto más el profit de ese objeto, que es el valor que tendría este arco, es mejor. Entonces, si es mejor, lo sustituyo. Si no, no hago nada. Por tanto, fijaros que este loop consistente en fijar el valor de no escojo el objeto, verificar si viniendo escogiendo el objeto es mejor, si es mejor lo cambio y si no, no lo cambio, está haciendo este máximo que corresponde a la función de recurrencia. Y como estoy calculando este valor, 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 este valor y así sucesivamente hasta el último, estoy resolviendo el problema. ¿De acuerdo? Tengo todas las opciones, de todas las combinaciones, de todo lo que se puede hacer, todo junto. ¿De acuerdo? Preguntas.
¿No? Muy bien, pues hemos resuelto el programa dinámico. La resolución del programa dinámico es Profesor, yo tengo esto de una aquí. consulta. ¿Perdona? Yo tengo una duda. Dime. Que es un poco, pero es el paso, ese paso justo el primero que estaba marcando, ¿ya? Este de aquí. Eh, claro, porque dice, bueno, considera el caso de no subir aquellos estados con peso acumulado inferior al Vale. peso del objeto, Vale. Fíjate en este de aquí, los que ahora voy a colorear en lila. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Fíjate que el objeto que estoy asignando en esta etapa tiene peso 3. ¿Cierto? Ya, Vale, sí. pues el 0, el 1 y el 2 no cabe. Entonces, como el objeto no cabe, si el peso acumulado es 0, si el peso acumulado es 1 o el peso acumulado es 2, porque si la solución incluye el objeto D, como mínimo tiene que tener peso acumulado 3, para aquellos en los que el peso acumulado no sirve, pues hago el primer for, que es el for j igual a 0 hasta j más pequeño al peso, en este caso hasta 3, y eso os digo que seguro que la línea que estoy tomando es la verde, es esta. Porque no hay de subida. Perfecto. ¿Vale? Y ahora, para el resto, que en este caso equivaldría a todos los que tenemos en esta zona de aquí, ahora lo que tengo que escoger es la mejor opción entre llegar a peso acumulado 5 no utilizando el objeto D y llegar a peso acumulado 5 usando el objeto D. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Primero digo llegar a peso 5 no utilizando el objeto D, que es cuando fijo la P y J igual a P de I menos 1J. Y fíjate que digo que no escoge el objeto D porque le pongo D y J igual a 0. Y ahora digo, si escoger el objeto D, digo, el objeto D es mejor, ¿cómo hago eso? Pues digo, ¿cuál es el valor de beneficio acumulado hasta, usando peso 2? Y le sumo el extra que ganaría por el objeto D. Y eso me llevaría también a peso 5, porque son acumulado hasta el objeto D con peso 2 más los 3 que pesa el objeto D. Entonces, si ese valor, que es el if P de I menos 1, de J menos I de weight, bla, 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 toda esa retahíla, es mejor que la opción que era no tomar peso, pues entonces sustituyo la selección y digo que sí que lo escojo. Y si no, pues como ya lo había escrito con la otra, pues no lo escojo. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Es como que hago dos pasadas. Sí, está bien, entiendo. No, hago Ahora, una única pasada, pero miro un arco y luego el otro. claro, ¿Sí? claro. Donde hay la segunda pasada, que eso sí que es cierto, es que este cálculo que yo estaba haciendo es cómo calculo de izquierda a derecha. De abajo arriba primero y de izquierda a derecha hasta llegar a este punto de aquí. ¿Vale? Y ahora que tengo este punto de aquí, tengo que reconstruir los pasos. ¿Cómo he llegado a este punto de aquí? Y esa será la segunda pasada que no la he explicado. Perfecto. Lo que me queda una duda ¿Sí? es dónde chequeamos, o eso lo vemos en la segunda pasada, dónde chequeamos que en la mochila hay capacidad para colocar otro objeto. Vale. Fíjate que al considerar todas las posibles capacidades de la mochila, capacidad 8, capacidad 7, capacidad 6, capacidad 5, lo estás mirando de forma intrínseca. Perdón, no le entendí lo último. Como tú haces el cálculo para cualquier combinación con capacidad 0, con cualquier combinación con capacidad 1, con cualquier combinación con capacidad 2 y así sucesivamente hasta cualquier combinación con capacidad 8, lo estás mirando de forma intrínseca. Ah, perfecto. Sí, ¿Vale? sí, Estás sí. mirando todas las posibles combinaciones factibles y ninguna de las infactibles. ¿De acuerdo? Por tanto, no es necesario. Al final, cuando llegas, dirás, vamos, a ver, hemos llegado a
Capacidad 8 con tanto, capacidad 7 con tanto, capacidad 6 con tanto, capacidad 5 con tanto. ¿Cuál es la mejor? Y ahora reconstruir en el otro sentido. ¿Vale? Pero nunca Perfecto. estás pasando de capacidad 8, que era el límite en el ejemplo numérico. Y nunca estás pasando de capacidad 8 porque te lo has hecho venir para calcular todas las maneras de llegar hasta 8, pero las maneras de llegar hasta 9 ni las tienes en cuenta. ¿Sí? Claro. Claro, podrías mirarlo, pero eso sería un vértice que estaría arriba. Un estado que estaría arriba, que sería capacidad 9. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues ahora vamos a la reconstrucción. Entonces, ¿cómo vamos a ir a la reconstrucción? Primero vamos a ir aquí, esto de aquí es el caso general, por tanto, para todas las decisiones está aquí. Y ahora aquí en la reconstrucción lo vamos a tener que dividir en dos partes. Parte 1, determinar la mejor carga posible de todas las cargas. Y parte 2, ir de derecha a izquierda, de final a principio, viendo qué decisión se ha tomado. Muy bien, pues vamos a la primera parte, la carga posible. ¿Cómo hago eso? Pues esto lo hago con un for. ¿De acuerdo? Que es este for de aquí. Mira el mejor OBJ. Para mirar el mejor OBJ lo que tengo que hacer es mirar todos y ver cuál es el que tiene valor máximo. Por tanto, cuál es el que tiene profit máximo. Y el que tenga profit máximo es el que selecciono. Por tanto, fijaros que al final de aquí lo que voy a tener, si ahora hago un printf, lo que me va a decir es el valor óptimo es OBJ y corresponde a cargar la mochila hasta ¿de acuerdo? Esto equivalía a que yo os había dicho que era posible que la solución óptima no cargara la mochila al 100%, la dejara con un poco de hueco. Pues aquí lo que estoy viendo es cuál es el P más alto, el profit más alto. ¿De acuerdo? Y una vez que tengo esto, tengo que ir de derecha a izquierda. ¿Cómo voy de derecha a izquierda? Pues para ir de derecha a izquierda lo que tengo que hacer es esto. De la última a la primera. ¿De acuerdo? Y ha escogido el objeto. Hay que actualizar el weight. Dicho de otra manera, para que lo veáis con un ejemplo. Suponeros que la solución óptima es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hará? En la matriz de vuelta, aquí tendrá un 0, aquí tendrá un 1, aquí tendrá un 1, aquí tendrá un 1, aquí tendrá un 0, aquí tendrá un 0 y aquí tendrá un 1. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Tiene un 1? Pues entonces lo que tengo es que reducir el peso y llevármelo hacia aquí. Que tiene un 1, que tiene un 0. Entonces tiene que continuar en la misma posición. Y eso me dirá, cuando hay un 1, escoge el ítem, le pone el peso de que realmente lo ha usado y me corrige para irme a leer a una fila inferior. Y esa fila que está leyendo es esto, de aquí. Un momento.
Por tanto, fijaros que lo que está haciendo esto es ir de la última a la primera columna. Y lo que me está haciendo esto es, si ha usado el objeto, cámbiame la fila de lectura. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que hace, no hace más. La idea es que... ahora me ha eliminado el perdonad. Lo que me está haciendo es, si hay un 0, que se mantenga en la misma fila, si hay un 1, que cuando retroceda también baje. Y así sucesivamente hasta el principio, y eso me está dando la secuencia de los valores que utilizo. ¿De acuerdo? Y no tiene más, el código es este. La clave o la parte compleja es esta recurrencia que tenéis ahí. Y fijaros que son 6 líneas, muy densas. Sí, pero son 6 líneas. No hay más. Ahora, si compilamos este código, y esperemos que funcione, porque ya sabemos que cuando uno programa en vivo, pues a veces tiene errores. Y ponemos ejemplo.txt, nos ha dado el valor de la mochila. ¿De acuerdo? Y fijaros que ha tardado muy poco. ¿Sí? Es más, si ponemos un problema mucho más grande, de 1 millón, que uno pensaría que tardaría infinito, veréis que no tarda infinito, tarda unos segundos, unos cuantos segundos, pero es capaz de resolverlo. ¿De acuerdo? Ahora tendremos que esperar un ratito, pero no es terrible, ¿eh? Yo lo hice en mi computadora de cálculo y tardó unos segunditos, no tardó mucho más. ¿Cuánto ha tardado? Ha tardado 9 segundos. Y ha encontrado la solución óptima. Para un problema de 1 millón de datos, de objetos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? De nuevo, yo esto lo subiré, os recomiendo que miréis el código y que no os ¿Podría, confiéis. profesor, Dime. explicar nuevamente un poco la última parte, lo de cómo se devuelve? O sea, Vale, esa ¿cómo se parte devuelve? Sí, por Si no favor, te profe. importa, lo voy a intentar hacer desde la tableta. A ver si consigo hacerlo desde la tableta, porque esto no me está sacando por pantalla los datos. Entonces, dejar de duplicar. Ahora voy a duplicar y si no, pues luego me tocará hacerlo en el formato. Me tocará hacerlo en el código, que es un poquito más complejo. Ahora lo tengo aquí. Y voy a compartir la pantalla de la tableta. Y lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que básicamente lo que hemos hecho es que cada una de estas casillitas de aquí, cualquiera de ellas, equivale a 2 entradas a 2 entradas en 2 tablas. ¿De acuerdo? La primera entrada es el valor. ¿Sí? La segunda entrada es el árbol. ¿De acuerdo? Por tanto, me vais a permitir que haga un ejemplo numérico para intentar simplificar la historia. Entonces, ese ejemplo numérico lo que tendría aquí sería, yo qué sé, 80, 91, 77, 73, 54, 41, 23, 11 y 0. Vale, entonces, estos son los valores
óptimos utilizando capacidad 8, utilizando capacidad 7, utilizando capacidad 6, utilizando capacidad 5 y así sucesivamente. ¿Alguien me puede decir por qué utilizando capacidad 8 el valor es peor que utilizando capacidad 7? Porque utilizando capacidad 8 quiere decir utilizando exactamente capacidad 8. Entonces puede ser que para llegar exactamente a capacidad 8 haya que escoger alguna cosa mala. Entonces, puede ser que usando exactamente capacidad 7 la solución sea mejor. Entonces, de todas estas, la solución que haría el primer for sería decir que yo sé que voy a utilizar capacidad 7. ¿De acuerdo? Y ahora, para hacer el paso hacia atrás, lo que voy a mirar es las tablas de la entrada de arco. ¿De acuerdo? Y estas tablas básicamente incluyen un número, que si no recuerdo mal está en la tabla D, que puede ser o 0 o 1. 0 quiere decir no usar el objeto. 1 quiere decir sí usar el objeto. Entonces, para que sea un poco más interactivo, y porque estoy un poco cansado de hablar, que llevo 800 horas hablando, la persona que ha hecho la pregunta, César, me dices, para este caso concreto, ¿qué prefieres? ¿Que sea no usar o usar? Usar. Usar. Vale, Sí. por lo tanto, en la tabla habría un 1. Correcto. Entonces, está utilizando el objeto G. Y el objeto G pesa 3. Por tanto, lo que tengo que hacer es utilizar este arco de aquí. Entonces, fíjate que lo que tengo que hacer es irme un paso hacia antes, o sea, en el for j de n-1 a 0, bajar 1, y el peso que hay de ese punto hasta el punto inicial, pues tiene que ser 7 menos 3, 4. Por tanto, llegar aquí. Pero si te fijas en el código, y ahora un segundito que voy a intentarte compartir el código para ver si así también se ve un poco mejor. En el código lo que hago o lo que hace el programa dinámico, porque no lo hago yo, lo hace el programa dinámico, es, si este valor es igual a 1, voy a bajar la fila de la que estoy leyendo de 7 a 4. ¿Vale? Y esto es lo que ha hecho. Bajar la fila de la que estoy leyendo, de la fila 7 a la fila 4. No sé si ves el puntero del ratón señalándolo. Sí. Vale. Sí. Ahora, siguiente paso. En el siguiente paso, ¿qué quieres? ¿Que escoja o que no escoja? Que no escoja. Vale, por tanto, fíjate que el for i de n-1 hasta 0, directamente, como ya ha pasado por la etapa que estaba asociada al objeto G, pasará a la etapa que está asociada en el objeto F. Y ahora, el valor que tiene en la D es 0. Por tanto, fíjate que el if de 4 para la columna asociada a F es 0. Por tanto, no pasa por esto dentro. Y sale indicando que no es necesario actualizar el valor de la fila. Y volvería al for i. Y ahora, ¿utiliza o no utiliza? César, ¿utiliza o no utiliza? Utiliza. Bueno, pues entonces el valor de D4 asociado a la columna o a la etapa F sería 1. Por tanto, entraría el if D, lo llamaría. Así que diría, utiliza ese objeto y ahora tengo que restarle para leer en la fila 2, porque el objeto pesa 2, es el objeto E. Por tanto, iría aquí. Ya. ¿Vale? Ahora, en el siguiente, fíjate que no hay opción de bajar. Pero esa no opción de bajar ya ha sido registrada antes. Por tanto, ahí hay un D igual a 0, que en este caso es en la fila que pone 27.
Porque el loop que está de la fila que pone 29 a la fila que pone 26, ese loop es el caso en que no hay arco que sube. Por tanto, me lo lleva directamente aquí. Pasaría a la siguiente, me lo lleva directamente aquí. Pasaría a la siguiente, me lo lleva directamente aquí. Y este es el caso trivial que había dicho. El primer caso siempre lo hago aparte, que es que le he puesto un d igual a 1. Si os fijáis aquí, el primer caso, para todas las columnas que no son para el caso de la primera columna, que es subir, le he puesto un d igual a 1. Fila 2, subir. Y he reconstruido la solución. Pregunta. Ahora, sí, se entiende. Y la parte del código que está un poco, donde dice parte 1, determinar la mejor carga posible, ¿ya? Eso, porque hay uno que tiene el objetivo. Ese objetivo lo único que hace, determina el máximo de la última columna, ¿o no? De la columna fin. Exactamente. El paso 1, la parte 1, lo que determina es el 91, el máximo de la última columna. ¿Por qué? Porque puede ser, imagínate un caso loco, un caso extremo. Capacidad 10. Y el weight del primer elemento es 3, el weight del segundo elemento es 3, el weight del tercer elemento es 3. Y así sucesivamente todos los elementos tienen weight 3. Por tanto, jamás llegaré a tener una capacidad de 10. Correcto. La mejor capacidad será 9. Entonces, ¿qué sucedería en este caso hipotético si lo meto en la computadora? Pues lo que sucederá, por el método de cálculo que yo he hecho, fijaros que yo he inicializado las cosas con un 0. Por tanto, ¿qué sucederá? En este problema, si lo resolvierais en la computadora, lo que tendríais es lo siguiente. Para las filas 10, 0. Para la fila 9, un valor. Para la fila 8, 0. Para la fila 7, 0. Para la fila 6, un valor. Para la 5, 0. Para la 4, 0. Para la 3, un valor. Y para la 0, la 1 y la 2, tendríais un 0. Entonces, este for de aquí, este primer for de aquí, lo que haría sería detectar cuál de estos tres valores es máximo. Y obviamente en este caso es el 9. ¿De acuerdo? Y ahora que sé que el valor máximo es el 9, empezaría a reconstruir la solución desde el 9, en este caso 7. ¿De acuerdo? La parte 2 es la que, una vez he detectado de dónde quiero empezar, de dónde he acabado, voy a hacer toda la secuencia de operaciones hasta dónde quiero empezar. ¿Preguntas? ¿No? Me queda claro a mí por lo menos me queda claro. Perdona, César, no te oigo porque alguien ha puesto la lavadora al lado de en el departamento de enfrente y no oigo nada. Repite, por favor. No, le digo que para mí queda claro, por Vale, lo menos, estaba claro. Muchas gracias. de nada a ti. Y gracias por asistir. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, pues vamos a... Como quedan 15 minutos, no creo que entre en el Ranch and Bound. Vamos a las preguntas tipo que pueda hacer en una prueba. ¿Vale? Esta es Una pequeña Rodrigo, consulta. dime. Ese for no se podría reemplazar por un while hasta que lo que me queda de capacidad sea menor Sea 0, sí. al peso de cada... Bueno, hasta que sea 0, porque yo te puedo asegurar que empieza en el 0. Por Ya, la perfecto. técnica que hemos utilizado. Entonces sí, podrías hacer un while, sí. No sería necesario llegar hasta la última, porque puede ser que, por ejemplo, en un problema con 10 millones, pues el primer objeto que escojas sea el de 50.000 y por tanto no tienes que verificar que el 49.999, el 49.998 hasta el objeto 0 no lo usa. Totalmente. Por eso. Sí. Ya. ¿Más preguntas?
¿No? Vale, pues vamos a dos preguntas tipo que podría hacer. La primera es la típica pregunta que tiene puntaje dual. Quiere decir que tiene un puntaje bajo, que en este caso sería nivel 1, y un puntaje alto, que en este caso tiene nivel 4. Por tanto, fijaros que si contestáis está bien, en una prueba ya tendríais la prueba resuelta. Ya habéis aprobado, porque el aprobado es un 10. Y estos son 16 puntos, porque es el cuadrado de 4. 4 al cuadrado es 16. ¿Vale? Que es, ¿qué pasaría si el modelo, en vez de ser así, si el modelo fuera así, esta parte sigue siendo igual, y esta parte fuera así? ¿Qué habría que cambiar del programa dinámico? Habría que crear un for para cada capacidad. No. No, lo único ¿qué es? Las filas que representan. Las filas lo que representan es la situación en la que yo me encuentro a la hora de tomar una decisión, ¿no? Y antes eran, pues, cuánto llevaba utilizado de C. Ahora las filas representarían el acumulado de C1 y el acumulado de C2. Tendrías que tener en cuenta las dos cosas a la hora de tomar la decisión. Entonces, para calcular el valor de una casilla, lo que tendrías que ver es si es mejor no escoger el objeto o escoger el objeto y sumarle el valor acumulado, digo, el valor extra que lleva acumulado con carga C1 y con carga C2. ¿De acuerdo? Profe, Y eso sería un punto. Sería la respuesta puntaje bajo. Profe, Dime, para eso Rodrigo. tendría que crear como una variable auxiliar para ver qué hago en caso de 1, guardarla y después ver en No. caso de 2 y ver cuál es. Fíjate que el modelo tiene aquí, cuando te lo miras aquí, un momento, tiene filas que son el acumulado, ¿no? Y ahora, me vas a permitir que haga un problema mucho más pequeño, por motivos obvios, que vas a ver dentro de un ratito. Antes tenías un acumulado, que por ejemplo podía ser 4, 3, 2, 1, 0. Y eso estaba asociado a la restricción esta de aquí. Vale, pues ahora lo que vas a tener es todas las combinaciones de acumulado de 1 y de acumulado de 2. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así sucesivamente hasta 4, 4. En el hipotético caso de que la capacidad fuera 4 de cada uno de los objetos. Y ahora, cuando tú fueras a calcular el valor de, yo qué sé, la casilla de por aquí, que fuera la casilla 3,2, asociada a asignar un objeto anterior que tiene un objeto de capacidad, digo, que usa W de 1, 1 y W de 2, 2, pues lo que haría sería que procede de la columna anterior con valor 3,2 o que procede de la columna anterior con valores 2,0. ¿Vale? Porque fíjate que ahora lo que tienes que tener en cuenta no es la ocupación de una única restricción, tienes que tener en cuenta la ocupación de dos restricciones.
Y tienes que tener en cuenta todos los posibles estados en los que te puedes encontrar, en todas las condiciones en que te puedes encontrar. Y todas las condiciones en que te puedes encontrar son toda la combinatoria asociada a valores de C1 y valores de C2. ¿De acuerdo? A nivel teórico es lo mismo, es la misma función de cálculo, pero los estados cambian. Ahora, un estado, la situación en la que me encuentro a la hora de tomar una decisión ya no depende de un único valor, depende de dos. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es un punto. Darse cuenta que la definición, lo que tienes que hacer en un programa dinámico es definir correctamente en qué situación te encuentras a la hora de tomar una decisión. Entonces, si tienes dos restricciones, pues tienes que tener en cuenta las dos restricciones, las dos capacidades. Y eso sería un punto. ¿Vale? ¿Qué serían 4 puntos entonces? Programar. Entonces, ¿qué tendrías que cambiar? Pues este cálculo está hecho con 2D. Para programarlo lo tendrías que hacer en 3D. Y eso complica bastante el modelo. Porque, como tú has dicho, habría que hacer un for extra, habría que tener en cuenta más interacciones, y como eso es un poquito más complejo, pues sería 4 puntos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Vale, pues vamos al siguiente ejercicio que os podría preguntar. Vale, yo he hecho una versión del código que utiliza 2 tablas. Una tabla que es la tabla P y una tabla que es la tabla D. ¿Vale? Una tabla que tiene los profits y una tabla que tiene las decisiones. Esto no tiene por qué ser un problema, pero fijaros que el tamaño de esta tabla es el número de ítems por la capacidad más 1. Entonces, bueno, si la capacidad es 5.000 y el número de ítems es 1.000.000, pues necesito 5.000 millones de números en memoria. Y como necesito 2 tablas, son 5.000 millones de números en memoria, multiplicado por 2, 10.000 millones de números en memoria. ¿Sí? Y esos son muchos números. Entonces, se puede hacer de otra manera. Se puede hacer, en vez de con 2 tablas, con una tabla y 2 vectores. Entonces, fijaros que con una tabla y 2 vectores, la tabla que tenéis que conservar obligatoriamente es esta. Y los vectores tienen longitud, capacidad más 1. Por tanto, pasarías de utilizar 10.000 millones de posiciones de memoria a utilizar 5.000 millones más 10.000. O sea, la mitad de memoria, que es significativamente un ahorro, porque al final la memoria es finita. Yo utilizo computadoras generalmente con 16 gigas o 32 gigas, pero yo he saturado computadoras con 512 gigas de RAM haciendo cálculos de programación dinámica. Entonces, dividir por la mitad vale la pena. ¿Vale? Y hay una manera aún mejor, en el cual se puede hacer con una única tabla y con un vector. Eso aquí es un ahorro mínimo de 5.000 posiciones de memoria, pero requiere cambiar la forma en que se calcula. Y existe una manera solo con una tabla. O sea, una implementación que solo necesita una tabla y con la tabla es capaz de reconstruir también la información. ¿Qué significaría esto? Pues es algo parecido. El puntaje que te daría sería, si eres capaz de hacerlo con una tabla y con 2 vectores, 1 punto. Con una tabla y con un vector, 4 puntos. Con una tabla, 9 puntos.
si aparte de poderlo escribir y explicar cómo funcionaría y cómo tendrías que cambiar el código, eres capaz de programarlo, 4 puntos, 9 puntos, 16 puntos. ¿De acuerdo? Por eso digo que es muy difícil, o a mí me resulta relativamente increíble que alguien me diga que llega a las mismas conclusiones en estos ejercicios, porque yo no creo que todos tengáis exactamente las mismas capacidades. ¿Cómo se tiene que hacer? Hay que cambiar cosas en el código. No se puede hacer directo, pero se puede. ¿Sí? Por cierto, la solución con una tabla, por si alguien la intenta, esta solución de aquí, no usa la tabla de decisiones, solamente utiliza la tabla de profits. ¿De acuerdo? Las otras dos, las de una tabla con 2 vectores y una tabla con un vector, utilizan la tabla de decisiones o 2 vectores o un vector para sintetizar toda la información del profit. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues como siempre, perdonad el ratito. Ya hemos acabado. Gracias por atenderme y por aguantarme. Sé que este tema es duro. Lo sé, no creáis que no. Sé que lo que estáis haciendo es un acto de resistencia fuerte. Os lo agradezco mucho. Os agradezco que tengáis el tiempo de aguantarme. Os repito, y os recomiendo encarecidamente que hagáis como lo que creo que van a hacer muchos de vuestros compañeros que se han desconectado y verlo después. Y verlo después al menos un par de veces. Porque esto es difícil, no es fácil. Si no lo habéis entendido a la primera, no os preocupéis, es lo normal. Lo normal en la programación dinámica es no entenderlo ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Hay que probar, montarte ejemplitos tú, resolverlos y que te queden claros. Porque es un área compleja. Si alguien quiere material extra, yo creo que puede ser que ahora encuentre mi libro con el que yo estudié programación dinámica, que es un libro relativamente fácil. Digo relativamente fácil porque los libros de esta área todos son muy complejos. No hay libro fácil, no hay libro que te lo explique todo directamente. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta me la hacéis. O sea, si necesitáis una clase de refuerzo que explique otro programa dinámico para que lo veáis, pues quedamos un día fuera del horario de clase, porque esto ya se acabó, la programación dinámica ya se acabó, solamente la citaré como notas a partir de ahora y supondré que sois capaces de hacerla. Si necesitáis otra clase me lo decís, pero será un extra fuera de horario lectivo. ¿De acuerdo? Bosco. Hola, profe. Sí, era sobre, perdón, era sobre el tema del material. Sí. Que en los libros que nos proporcionó está la programación dinámica, pero sí, podría ser como otro material extra, sería interesante para tener varias fuentes de información. Vale, lo mismo, me tenéis que enviar un mensaje para que me acuerde. Yo tenía un libro de un tal Kenneth Smith que tengo que buscar porque lo tengo escaneado y era un libro muy viejo. Y la ventaja de los libros viejos es que normalmente no presuponen que sabes que tienes un doctorado porque era inicial. Recuerda que el Healy y el Lieberman tienen un capítulo de este tema. Sí. Y el Healy y Lieberman, en teoría, debería de darte suficientes pistas sobre este tema. No lo suficiente como para poder formular fácilmente cosas, pero debería de darte una primera visión. Os voy a poner un link a un libro de Naxap que está disponible. O sea, el tipo se ha acabado los derechos de autor y lo ha liberado. Por tanto, ahí podéis ver también que él pone las formulaciones de programación dinámica y pone el código, pero es código en Fortran. Entonces, todavía puede ser que sea más ilegible que lo que hago yo. ¿Vale? Pero os puede dar una idea de intentar entender un poquito lo que está haciendo. Si lo necesitáis hacer de otra manera, recordad que este código también está en Python. Yo lo he subido en Python. Lo tenéis en Python en la web. Entonces podéis mirarlo ya también. ¿De acuerdo? Okay. Rodrigo. Chao, profe. No, profesor, que tenía la duda que en el caso de que trabajemos con una tabla y un vector, sí. ¿Cambiaría la forma en que yo accedo a los datos nomás? Porque No, yo pasaría a la tabla vector. A ver, tabla dos vectores es relativamente simple.
Sí. Porque si te fijas, para calcular los valores de n solamente utilizas n-1. Sí. ¿Cierto? Entonces parece relativamente fácil que lo hagas con 2 vectores. ¿Sí? Vale, pero Pero tengo que buscar la forma de recorrer esos 2 vectores. no, tendrías que decirme cómo haces las cosas para no tener que utilizar una matriz y utilizar solamente 2 vectores. Ah, ya, perfecto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque con una matriz lo que haces es i-1, ¿no? Y ya sabes que es la columna Sí. anterior. Vale, ahora si tienes 2 vectores, rellenas un vector y entonces ¿qué haces con el otro? ¿Cómo lo Sí. manejas? Eso Ya, es lo que te perfecto. digo. Con un vector, el orden del cálculo es importante, Ya. ¿vale? Porque puedes hacer que el orden del cálculo, aprovechando algunas cosas, el vector haga las 2 cosas a la vez. Pero Ya. no es con el orden de cálculo que yo estoy haciendo ahora. Tienes que coger este orden que yo he hecho, hacer los mismos Mm. cálculos y las mismas comparaciones, pero en otro orden. Y entonces solo necesitas Ya, un... perfecto. ¿vale? Ya, perfecto. Y Ok, profesor. para usar solamente una tabla, lo que tienes que cambiar es la parte 2 de la reconstrucción. Hay una manera de hacer un Ya. cambio en la parte 2 de la reconstrucción que permite no necesitar de la matriz D. Y Ya. saber si se ha utilizado o no se ha utilizado un elemento a partir de los valores que hay en la matriz P. Solamente con los valores que hay en la matriz Ya. P. Y esa es la forma que realmente se utiliza en la práctica. O sea, si tú pones un código en Internet, yo ahora estoy publicando un paper con programación dinámica. Mi código utiliza ese método, solo utilizo una matriz, no utiliza nada más. Ya, perfecto. Muy bien. Ya. Pues, ¿alguna cosa más, César, Cristóbal? ¿No? No. ¿Todo claro? Pues nada, gracias por aguantarme hasta el final. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Hasta la Chao, semana que profe, que viene. esté Chao, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hasta Chao. luego.